Atención porque le vamos a hablar de una de las investigaciones más completas que se han hecho sobre este tema en lo particular. Un estudio publicado por la prestigiosa revista Science reveló que más de la mitad de los lagos y embalses del mundo están disminuyendo sus aguas. ¿Cuáles son las razones? Bueno, estamos con Marcelo Lagos para hablar sobre este tema que preocupa y ocupa. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Claramente, siempre vemos ya esa noticia permanente de que los niveles del agua, ¿cierto?, de estos cuerpos de agua dulce, líquida, que son un sustento importante de la humanidad, de lo humano y no humano, está sucediendo. Lo vemos también en Chile, pero hoy día, ciertamente, este trabajo sistematiza, analiza más de 1972 grandes lagos en el mundo, incluidos muchos chilenos, y revela el porqué. Bueno, Caburgua lo hemos visto cómo ha bajado el nivel de las aguas, pero acá tenemos en pantalla probablemente uno de los ejemplos, Marcelo, más dramáticos, ¿no? El mar de Aral, que llegó a ser uno de los 4 o 5 más grandes mares interiores en su minuto, ¿no? Así es, pero particularmente el mar de Aral destaca por una ecuación que fue una combinación de decisiones humanas en la ex Unión Soviética que decidieron sencillamente desecarlo para uso humano, para riego, y hoy día son potencia de exportación en productos agroalimentarios, pero el costo fue gigantesco. Estos fueron decisiones humanas, mal manejo. Bueno, ¿qué está pasando precisamente con aquello? Es una realidad compleja la que estamos viendo que afecta a los lagos también de nuestro país. Tenemos el informe de Elena Arellano que nos muestra más y luego seguimos con Marcelo Lagos. Los lagos y embalses cubren cerca del 3% de la superficie terrestre mundial, una cifra que podría parecer casi insignificante, pero que esconde mucho más en su interior, ya que almacenan el 87% del agua dulce superficial líquida del planeta, así como también son el hábitat de miles de animales y microorganismos. Son una parte importante del sistema de agua dulce para los humanos y la ecología, pero no reciben la debida atención. Es parte del categórico mensaje de Balaji Rajagopalan, profesor de la Universidad de Colorado, que en una larga investigación comparó imágenes satelitales de más de 2.000 lagos y reservas en el mundo, llegando a una alarmante conclusión. Cerca del 50% de los lagos están afectados. Los factores que impulsan esa tendencia son el consumo humano y la temperatura. De acuerdo con el estudio publicado por el académico en la prestigiosa revista Science, un poco más de la mitad de los lagos del planeta muestran una disminución de un total de 600 kilómetros cúbicos de agua durante el periodo que va desde 1992 a 2020. Esto significa un duro impacto para la humanidad, considerando que casi una cuarta parte de la población mundial ya vive en la cuenca de un lago seco. Lo que hace, digamos, el calentamiento global es elevar las temperaturas promedio. Eso significa que, ponte tú, todo lo que tiene que ver con reservorios de agua, o por ejemplo, cuando tú riegas, en términos de riego, la agricultura, la evaporación es mucho más rápida. Si bien el consumo humano y el alza de las temperaturas son los principales factores en la ecuación, es este último el que más preocupa a los expertos, ya que se trata de un efecto derivado de la emergencia climática, un fenómeno cada vez más difícil de controlar o desacelerar. Para evidenciar la disminución del agua en los lagos, no es necesario salir del país. En la región de Valparaíso se encuentra el embalse Peñuelas, un espacio que hoy luce así. El que alguna vez fue un paraíso hídrico que abastecía con agua potable a gran parte de la población cercana, registra actualmente el 1% de su capacidad. Llevamos más de 15 años, ¿cierto?, con bajas pluviometrías, lo que ha provocado un periodo de sequía más extenso de lo que estábamos acostumbrados. Algunos de los lagos de nuestro país aparecidos en el estudio son el Calafquén, Villarrica, Yanquihue, Panguipulli, la Laguna del Maule, el embalse de Colbún y el Caburga. Es muy triste cómo ha cambiado. Además de la baja del agua, tiene que ver con cómo las personas, los turistas, nosotros, los residentes de este lugar, nos relacionamos con respeto hacia la biodiversidad que hay en este lugar. Frente a esta situación, existen pasos que los gobiernos y autoridades a cargo pueden seguir para mejorar esta dura realidad. Hay tres áreas que se deben trabajar para la escasez hídrica. La primera
tiene que ver con eficiencia. Lo segundo tiene que ver con la conservación del recurso y finalmente son nuevas fuentes de agua. El profesor Raja Gopalan asegura que cada país tiene varios lagos o embalses de los que deben preocuparse urgentemente para así evitar tener un futuro donde estos espacios de agua sean solo un recuerdo para la humanidad. Lo que decía Marcelo, interesante sobre el mar de Aral, que está ahí entre Kazajistán y Uzbekistán, ex repúblicas soviéticas, por supuesto, es que se le está volviendo a inyectar agua, Marcelo. ¿Es posible eso? Sí, porque hoy día la sensibilidad y la comprensión de la importancia de estos espacios, de estos territorios, implica que hay una conciencia y acuerdo entre los países que lo bordean y están nuevamente destinando los cauces originales que lo alimentaban, están redirigiendo. Va a ser un proceso lento, nadie dice que el mar de Aral va a volver a recuperarse a lo que fue, ¿cierto? Pero se ve una pequeña luz al final de ese túnel. Ya, y en Chile hay varios lugares donde hemos visto descenso de las aguas de los lagos bien impresionante. En principio, en la región de la Araucanía, uno ve Caburgua, como ha ido bajando sistemáticamente el nivel de las aguas, es bien preocupante, y probablemente lo más emblemático, Peñuela. Totalmente. En el caso de los lagos naturales, el estudio es categórico, ¿cierto? Como se decía en la nota publicada en Science, revela de que principalmente es el aumento sostenido de la temperatura y el uso para consumo humano. A diferencia de los embalses, particularmente el retroceso pasa por tasas de sedimentación que los van colmatando y hacen que acumulen menos cantidad. Ahora, en el caso del lago, el embalse que está acá en la zona de Valparaíso, Viña, ¿cierto? Peñuela, etcétera, principalmente fue para consumo humano, que ese fue el fin para el cual fue creado, pero claramente el aviso, la voz de alerta, la luz amarilla que nos está mandando este estudio es de que tenemos que mirarlo con atención porque probablemente la esperanza que tenemos de los lagos de una vida larga y duradera puede ser mucho más corta de lo que imaginamos. Veamos a Aculeo, que también es un caso bastante emblemático, porque ahí la imagen satelital nos va mostrando cómo va descendiendo y es bien preocupante. Y es destacable, el artículo se llama Imágenes de satélite, así es parte, porque gracias a las imágenes de satélite y el monitoreo permanente de la Tierra, hoy día se pueden entender estos procesos espaciotemporales. Y al principio recuerden que la laguna de Aculeo hacía noticia y el gran responsable de esto era el cambio climático. Incluso las autoridades locales, el cambio climático. Estudios posteriores detallados lograron demostrar Pero mira lo que era el 2007 y cómo va bajando. Ciertamente, pero destaquemos de que acá el malo de la película no solamente es la emergencia climática y el aumento sostenido de la temperatura. En rigor, eso equivale casi al 20% de la responsabilidad. Ya. El retroceso, la desaparición del lago Aculeo principalmente se debe al mal manejo del recurso hídrico o una gobernanza irresponsable, y el cambio climático tiene una influencia, pero no es el único responsable. Y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de un manejo sostenible de estos cuerpos de agua. Para llegar a este punto que estamos ahora. Ahora, ¿es reversible? Todo depende, porque tengan en cuenta que en este caso es una cuenca endorreica que se alimenta principalmente de precipitaciones y por lo tanto necesita que aumenten las lluvias. Todo indica que podríamos tener un año niño y probablemente agresivo, y eso vaya acompañado de precipitaciones y la laguna de Aculeo vuelva en parte ciertamente a recuperarse, pero va a ser un proceso que va a demandar tiempo. Bueno, Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Iván. Constanza, seguimos con